Muchas gracias, señor Roquel, y a todos los hermanos por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente en la academia con un tema nuevamente interesante con respecto al bautismo de niños en la iglesia primitiva, ¿no? Eh, Vamos a tocar este tema de varias maneras, en varias secciones, que serían datos bíblicos, históricos, patrísticos, y lo que no se puso en el título allí de la presentación, un par de reformadores que es lo que hablaban del bautismo de niños. Porque eh, lo que sucede en estos momentos es bastante inusual y bastante curioso. Por 2000 años la iglesia ha practicado el bautismo de niños. Incluso a aquellos que se separaron de la iglesia católica, algunos de esos reformadores siguieron practicando el bautismo de niños. Sin embargo, vamos a darnos cuenta cuáles pequeños grupos, y después del siglo XVIII, XIX, que ya el protestantismo se salió de control en América Latina con grupos pentecostales, asambleas de Dios, etcétera, el cual no se asemejan en nada a los primeros reformadores de Europa, van a estar en contra del bautismo de niños. Y es bastante curioso eso porque vamos a ver ahora muy calmadamente con la historia cómo ha sucedido eso, ¿no? Entonces, comenzamos con este título, así mismo como lo dice, el bautismo de niños en la iglesia primitiva. Me pueden nada más confirmar si ven el PowerPoint, por favor. Nada más quiero saber si lo ven ahorita mismo. Si alguien me puede decir si lo ven bien o si lo puse mal. ¿Algún hermano por aquí que me ayude? O sea, sí, está el bautismo de niños en la iglesia primitiva. Ah, muy bien. Ok, ok. Bueno, me tomé la molestia, porque es muy fácil ver en YouTube, es que estaban hablando de YouTube hace poco, ¿no? De ver personas que no son católicas y ver lo que ellos piensan sobre el tema del bautismo, ¿no? De niños. Entonces me tomé la tarea de entrar a varios videos. Ahí no puse el nombre, por supuesto lo tapé para que después no digan que uno está utilizando el nombre para fines, no sé. Entonces simplemente son fines didácticos, ¿no? Entonces me pareció curioso ver qué es lo que dicen los grupos o las congregaciones cristianas nuevas, modernas, con respecto al bautismo de niños, porque la mayoría de los que chatean en YouTube o escriben en YouTube pertenecen a grupos pentecostales, grupos de nuestros países de América Latina, ¿no? Entonces es bastante curioso lo que dicen. Vamos a leer un par aquí. Tomé a ver seis cosas. Uno dice así: ¿por qué no leen la Biblia Reina Valera para que sepan cómo se debe bautizar? Así como Juan Bautista bautizó a Jesucristo, lo sumergió, bueno, hay error ortográfico, lo sumergió en el agua del río y Jesucristo tenía más de 30 años. Un niño no tiene pecados y nomás le echan agua con una copita en la frente porque no estudian para que no los engañen. Así dice uno, ¿no? Vamos a ver qué dice otro. El bautismo a niños no es bíblico, es una tradición católica, tradición con S. El verdadero bautizo es lo que dice la palabra bautizo, sumergir, y además es equivocado cómo bautizan en la religión católica. ¿Para qué es el bautismo según los católicos? Otro se queja también. ¿En dónde enseña en la Biblia que se bautizan niños? Bueno, todo eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Porque es más fácil inferir que se bautizaban las familias enteras que no se bautizaba nadie. Otro, desconocen el bautismo bíblico. Mira, ellos sí son expertos, son doctores en teología, todos los que andan por internet y en esas congregaciones, ¿no? Para que una persona se bautice, tiene que tener convicción de pecado. Un niño ni sabe por qué se le bautiza. Otro dice, ni un solo niño fue bautizado en la época de Jesús. Oye, este se teletransportó en el tiempo. Se teletransportó. Ni un solo niño fue bautizado en la época de Jesús. Los católicos hacen sus propias reglas, no caminan conforme a la palabra de Dios. Y dice al final otro, ese bautismo no sirve. Oye, le quitó el espacio al Espíritu Santo. O sea, él dice qué sirve y qué no sirve, no Dios ni el Espíritu Santo. Ese bautizo no sirve porque el bebé no es pecador. La persona tiene que arrepentirse primero y después ser bautizado por inmersión. Y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver los mismos argumentos de los grupos protestantes anticatólicos nuevos versus inclusive los primeros reformadores, que lo vamos a ver con calma.
pero quiero que tomen en cuenta esas palabras que dicen allí. Y si lo toman con pinzas y analizan tranquilamente, se van a dar cuenta de varias cosas. Uno, parece, lo digo que parece porque no puedo asumir que todas las congregaciones hagan lo mismo, porque cada pastor de cada congregación les enseña cosas diferentes a ellos, por eso que no hay unidad de doctrina. Uno dice que hay que bautizarse como Jesucristo en el río, y dice que un niño no tiene pecados. Vamos a ver desde los primeros siglos cómo enseñaban los cristianos si eso era así. También dice, ¿en dónde dice que el bautismo de niños es bíblico? Un niño no tiene la convicción de pecado. Lo recalcan bastante, si se dan cuenta, ¿no? Dice, ese bautismo no sirve porque el bebé no es pecador. En pocas palabras, un resumen que yo analicé de todo esto es que ellos entienden de que el bautismo solamente es para el hombre de liberarse del pecado personal. Entonces aquí hay cosas graves. Hay cosas graves y vamos a desarrollarlas, porque una cosa grave es que no reconocen el pecado original. Estos grupos, ojo, porque hay grupos que sí lo reconocen. Parece increíble. Hay grupos reformados que sí lo reconocen. Pero la mayoría de los grupos que están en nuestros países de América Latina, evangélicos, como se llama normalmente, pentecostales, etcétera, Asamblea de Dios, todos esos grupos de bastante sentimentalismo y euforia son los que niegan todo esto. Pero vamos a ver cómo en los primeros siglos refutan todo este tipo de doctrinas novedosas y nuevas. Aunque algunas no están nuevas, eso de que decir que el niño no necesita bautismo porque no tiene convicción de pecado, van a ver quién repetía esas cosas y no era alguien bueno de la iglesia. Vamos a ver. Entonces, otro mito es que hay que sumergirse. Bueno, la iglesia católica sumerge y también hace por aspersión, por eso no hay ningún tipo de problema. Entonces, vamos a ver un video y en este video vamos a ver algo. Bautizos católicos de niños por inmersión y vamos a ver al final un ritual judío de conversión al judaísmo. O sea, cuando una familia se convierte al judaísmo, hasta el bebé, por decirlo así, vamos a hablarlo con palabras cristianas, se bautiza, se sumerge en el agua. Y eso lo vamos a ver al final. Eso se hace en un baño llamado la mikveh, le llaman los judíos a eso, ¿no? La mikveh. Pero vamos a ver este video, a ver que va a estar bastante interesante. Marta, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mariel, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la ceremonia judía. ¿Qué cosas? No nos parecemos bastante a los judíos. Kasher. Simentavu, mazatavu, mazatavu, simentav, simentavu, mazatavu, mazatavu, simentav, yehelanu, 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 olecha Israel. With joy, we welcome her as a member of the Jewish people. May she be known among our people by the Bastante interesante, ¿no? Con respecto a eso. Ahí vemos que se derriban mitos, ¿no? La iglesia católica nada más tira agua en la cabeza. No. Dependiendo de la conferencia episcopal, como enseña el Código de Derecho Canónico,
si el obispo le da la gana en esa ciudad de que todo el mundo se vaya al fondo de la piscina, todo el mundo se mete al fondo de la piscina por inmersión. Pero si el obispo no quiere por razones de salud o por las razones que sean, lo hace por aspersión. No hay ningún problema con eso, ¿no? Entonces, punto bíblico. ¿Dónde dice la Biblia que se bautizaron niños? Se puede inferir por el bautismo de familias enteras. Lo interesante es, como esta es una academia, vamos a hablar ya un poquito más académico, ¿no? No simplemente de mencionar el texto bíblico, se bautizó fulana con toda su familia. Ajá. Entonces, el que no es católico y está en contra del bautismo de niños puede decir, pero es que no dice que se bautizaron niños. Esa es tu interpretación y yo interpreto que no se bautizaron niños. Vamos a ver qué es más coherente y racional en esa interpretación y cómo lo hicieron los primeros cristianos versus la interpretación novedosa protestante de decir que no se bautizan niños. Pero ya vimos la razón, ¿no? Porque a ellos les enseñan de que solamente el bautismo sirve para el que está perdonándose el pecado personal. Ahí no cabe de que el bautismo salva, que sí salva, como dice Tito. El bautismo es la nueva circuncisión, que el bautismo es la nueva regeneración, el baño de iluminación, el pórtico de la vida cristiana, todo lo que enseña la iglesia por 2000 años, ellos lo rechazan y no comprenden para qué sirve el bautismo. Y ese es el gran problema, ¿no? Como ellos no lo entienden para qué sirve, ellos lo niegan a un niño. Bien, la palabra griega para cuando se dice se bautizaron todos en la casa es oikos. Oikos. Eso lo van a ver en todos los textos bíblicos cuando se bautizaron en familias enteras. 1 Corintios 1:16 dice Pablo, también bauticé a la casa de Estefanás. También bauticé al oikos de Estefanás. Hechos 16:15. Lidia, una mujer bastante virtuosa, una vez que se bautizó con toda su casa, se bautizó con todos sus oikos. Hechos 16:33. El carcelero, cuando Pablo estaba orando con Bernabé y hubo un temblor y el carcelero se puso temeroso, le lavó las heridas y dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con toda su casa, oikos. Esta palabra tiene acepciones, o sea, la palabra oikos significa toda la casa, toda la familia, también puede ser un grupo, una congregación, inclusive a veces se puede hacer alguna excepción de alguna nación de fe, cosas por el estilo. Pero aquí vemos que se utiliza la palabra oikos para abarcar a todo el grupo dentro de una casa. No se excluye. Y ahora lo vamos a ver por qué. Otro ejemplo de que se bautizó toda la familia, inclusive niños, que es lo que estamos infiriendo versus alguien que lo niegue. Hechos 18:8. Crispo, jefe de la sinagoga, con toda su casa creyó en el Señor y muchos corintios, oyendo la palabra, creían y se bautizaban. Aquí de repente pueden decir, pero un niño no cree. Bueno, pero se bautizaron el que creía, el líder de la familia, con toda la casa. No hay ningún problema con eso. Porque la misión que encomendó Cristo es, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y de repente esas personas dicen, no, pero Marcos 16 dice, el que crea y se bautice se salvará. Y un niño no cree. Bueno, con esa lógica, imagínense ustedes, si un niño no cree y no se bautiza, ¿se va a salvar? ¿Se condena? Interesante, ¿no? Revertir esa pregunta así. Si dicen, un niño no cree, Marcos 16, por eso no se le bautiza. Bueno, si no se le bautiza y no cree, ¿se condena? Una buena volteada de tortilla eso, ¿no? Entonces, aquí vemos la palabra oikos como abarca toda la casa, ¿no? ¿Cómo podemos inferir todo eso? Fácil, yendo al Antiguo Testamento para ver las referencias en griego de esa misma palabra. Algunas referencias que hablaban de toda la casa. ¿Y qué significaba para un judío o por alguien de esa época cuando le decían, te bauticé con toda tu casa? Para un protestante moderno, la palabra te bauticé toda tu casa, dice como que nada más se bautizó el que creyó. No se bautizó ni la mujer, ni los sirvientes, ni los hijos chiquitos, ni nada. Eso lo niegan porque simplemente gana de estar en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Pero bien, Génesis 7:1 está la palabra oikos también. El Señor dijo a Noé,
entra en el arca tú y toda tu casa, oikos, porque he visto que eres el único justo ante mí en esta generación. Pregunta importante. Si no era el único justo, ¿solamente entró Noé al arca o entró con toda la gente? Hasta con los hijos. Ven que es irracional la forma de pensar así, como lo plantean algunos grupos no católicos. No es racional eso. Primera Samuel 26, 16 y también el versículo 19 dice, y el rey dijo, vas a morir, Ahimelech, tú y toda tu casa, oikos, toda la casa de tu padre. Entonces, si el rey le dijo eso, va a matar nada más la casa a los adultos, será, porque si dice oikos, toda tu casa es toda tu casa. Así se entiende bien. Es racional entenderlo así. Es con sentido común entenderlo así. Es la mejor interpretación hacerlo así. ¿Y qué hizo Saúl? Pasó también a cuchillo. Ahí menciona un poco de gente que pasó a cuchillo hasta los animales y dice, hombres y mujeres, niños hasta los de pecho. Para alguien que tiene una interpretación nueva de que toda tu casa no incluye niños, bueno, ahí está en un gran problema bíblico, como decía uno por ahí. ¿Dónde dice que es bíblico? Pero les falta estudiar más, como ellos decían que nos manden a estudiar. A ellos les falta estudiar más. Hasta los niños de pecho, dice, son los que toda tu casa. Muy bien. Esta es la parte bíblica, ¿no? Muy interesante. Seguimos. ¿Cómo sabemos que los primeros cristianos entendían de que oikos en griego incluía toda la casa, inclusive a los niños? O sea, no se separa eso. No vemos a San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Pablo y del apóstol Juan, ese apóstol maravilloso que se recostó en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, el último en morir. A la iglesia de Esmirna dice, saludo a las casas, oikos, la misma palabra, de mis hermanos con sus esposas, y un protestante dirá, ¿y los niños no? No, en la casa, toda la casa, oikos, de mis hermanos con sus esposas e hijos, y a las vírgenes que son llamadas viudas. Y ahí está el texto en griego también, para el que lo quiera ver. Si alguien por aquí sabe griego, bueno, interesante. No cabe duda de que por ahí va a salir un gran erudito en griego y va a querer refutar estas cosas con tecnicismos y gramática y el subjetivo y cosas para enredar y seguir engañando a la gente, ¿no? Seguimos. Enemigos del bautismo de niños. Bien, ya vimos o estamos viendo de que hay enemigos del bautismo de niños. ¿Y por qué hablo de la palabra enemigos? Porque frustran el plan de Dios para esas personas. Una persona que no se bautiza no es lo mismo que una persona bautizada, porque una persona bautizada es hijo de Dios, se vuelve hijo adoptivo de Dios, es heredero del reino de los cielos. Jesús dijo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Interesante. Comenzamos con los pelagianos, Pelagio. Y el caso de Pelagio es bastante interesante, porque Pelagio fue un monje hereje. Y él tenía cierta particularidad con detalles al bautismo de niños. Los pelagianos bautizaban niños. Ojo, bautizaban niños. ¿Pero por qué es un enemigo del bautismo de niños? Porque él decía lo mismo que ahora dicen muchos protestantes, de que un niño no se debe bautizar porque no tiene conciencia de pecado. Simplemente se bautiza como un acto externo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y por esa manera, por no enseñar lo que enseñaba la iglesia bien, se convirtió en un hereje y en un enemigo del bautismo de niños. No porque no bautizaba, sí bautizaba, esa es la gran diferencia, pero no enseñaba la doctrina correcta con respecto al bautismo de niños. No creía en el pecado original, no creía. Y algo curioso también que muchos protestantes ahora no creen. Entonces, ellos siguen doctrinas heréticas de la antigüedad que el cristianismo condenó. Que tantos obispos y tantos grandes santos se morían inclusive por combatir. Ahora vienen estos grupos a revivir esas herejías. Parece interminable este círculo vicioso, ¿no? Pero bien, otros enemigos acérrimos del bautismo de niños son los valdenses en el siglo XIII, por los 1200, 1400 inclusive, los pocos que quedaban los valdenses, ¿no? Los valdenses, por la época de Europa, de la época medieval, negaban el bautismo de niños, inclusive negaban la jerarquía papal y muchas cosas más, ¿no? Querían hacer lo que les daba la gana, querían hacer una anarquía de la iglesia. Lo mismo que hacen los grupos protestantes modernos ahora, ¿no? Parece increíble. Los anabaptistas en el siglo XVI
que fueron grupos que salieron de esa reforma de Lutero, que no le hicieron caso ni siquiera a Lutero, y comenzaron ellos a rebautizarse, porque decían que el bautismo que ellos tenían no era válido y que no servía. Bueno, comenzaban a negar también el bautismo de niños. Miren estos grupos, ¿no? Grupos herejes, grupos enemigos de la iglesia, grupos que son enemigos del cristianismo, son los que algunos siguen con esa doctrina en estos momentos. Pero esas personas no lo saben. Hay que orientar a esas personas de que están en un peligro grave de doctrina. Pero como vieron, muchos de ellos creen que están en la verdad. Hay que atraerlos a la verdadera doctrina de Cristo. Bien, y otros enemigos, los grupos protestantes modernos. ¿Y por qué digo modernos? Y hago hincapié en modernos, porque los antiguos sí bautizaban niños, ¿no? Salvo los anabaptistas, que continúan reviviendo las herejías condenadas por el cristianismo antiguo, como bien mencioné. Ahora bien, pasamos a la otra sección, los primeros cristianos. ¿Qué decían los primeros cristianos sobre el bautismo? Los enemigos de la iglesia y los enemigos del bautismo de niños siempre van a citarte a Tertuliano. Sí, tú católico que estás en esta academia, te van a citar a Tertuliano porque Tertuliano es el único, óigase bien, es el único que dicen que se negaba al bautismo de niños. Pero si ustedes leen el contexto en general, no es que se negara en sí, sino que tenía unas razones particulares para aplazar el bautismo. Entonces lo vamos a explicar aquí. Vamos a ver Tertuliano, que es un gran escritor eclesiástico, lastimosamente cayó en herejía al final de su vida, pero en este texto todavía no había caído en la herejía montanista, que fue la que él cayó. ¿Qué es la herejía montanista para los que no saben? Era una disciplina que era muy rigorista, era muy puritanismo, o sea, él veía que para ese tiempo la iglesia tenía, como ahorita, ¿no? O quién sabe si ahorita está peor, veía que la iglesia estaba media corrompida, algunos obispos o algunos sacerdotes, había relajamiento en los laicos, entonces él era un hombre duro, él no le gustaba esas cosas. Entonces eso influyó en que cayera en esa herejía, el puritanismo, el que todo tiene que ser perfecto, las personas tienen que ser lavadas perfectas del pecado, tienen que tener ayuno, oración, y hacían ayunos extremos y cosas por el estilo, ¿no? Pero vamos a ver qué decía Tertuliano sobre el bautismo. Dice, y así, según las circunstancias y la disposición e incluso la edad, dice Tertuliano por el año 202 después de Cristo, de cada individuo es preferible retrasar el bautismo en el caso de los niños pequeños. Y ahí le dicen al católico, ¿ves? No todos estaban de acuerdo con el bautismo de niños. Normal, el que define una doctrina como dogma ya es el Papa con todos los obispos reunidos y la mayoría de escritores que están de acuerdo con esa misma doctrina que acatan al Papa. Es una doctrina apostólica bautizar niños. Pero mira lo que dice. Retrasar el bautismo en el caso de los niños pequeños. Detalle, si analizamos, respiren profundo y dice, incluso en los niños pequeños, ¿qué significa que en el año 202, cuando él escribe eso, y muchas décadas antes, ya se realizaba el bautismo de niños? Desde la muerte de los apóstoles se ha bautizado niños. Y aquí él no está negando el bautismo de niños. Está prácticamente a favor de eso, reafirmándonos de que hay que retrasarlo. Porque si un niño no se bautizara en ese tiempo, ¿para qué había que retrasarlo, no? Simplemente había que decir otro tipo de palabras, como que no los bauticen, o vamos a comenzar a bautizar niños, o nunca hagan esa práctica de bautizar niños que nunca se ha hecho. Él no dijo eso. Dice retrasarlo, porque ya se hacía. ¿Por qué? ¿Por qué él quería que se retrasara? Porque para ese tiempo había mucha persecución del Imperio Romano. Entonces, los niños tenían padrinos y los padrinos morían a veces por el Imperio Romano. Entonces, él se preocupaba por eso y decía, ¿por qué? Porque es necesario, si el bautismo en sí no es tan necesario, que los padrinos también sean puestos en peligro. O sea, cuando se realizaban los rituales del bautismo, los padrinos a veces tenían que recorrer muchos kilómetros, muchas ciudades, para ir con ese niño. Recuerden que para ese tiempo no había auto, no había avión, entonces era peligroso si el imperio te estaba matando en ese tiempo y persiguiendo. Ellos no podían ponerse en peligro de esa manera. Entonces eso es lo que le preocupaba a Tertuliano. Pero no solo eso, dice, quienes a causa de la mortalidad pueden incumplir sus promesas y verse defraudados por el desarrollo de una mala disposición en aquellos a quienes representaban. Él lo dice. O sea,
¿por qué vamos a hacer ese poco de gente venir para bautizar a los niños si nos pueden matar por ahí? Entonces, ¿quién queda de padrino de esos niños? Eso es lo que le preocupaba a Tertuliano. Dice, y no solo retrasaba al bautismo de niños. Miren lo que dice después. Haz que sepan pedir la salvación para que parezca al menos que se le ha dado al que se la pide, por las razones que él acabó de decir, ¿no? No por menos causa debe diferirse también en los solteros y en los viudos. O sea, no solo con los niños fue la cosa, ¿no? Sino que por las persecuciones él decía, hey, ahorita como que no bauticen a nadie, por varias razones. Por el peligro que estamos viviendo, y dos, voy a explicar eso de cuando él habla de los solteros y los viudos. Porque aquí comenzaba Tertuliano, antes de caer en la herejía montanista, a tener esos pensamientos puritanos. Él decía que un soltero no se podía bautizar porque tenía que sacarse de su mente todos esos pensamientos pecaminosos cuando uno está soltero y uno está sin mujer. Porque dicen que un joven en la adolescencia y todo eso estaban con las hormonas prendidas, por decirlo como en nuestros tiempos, ¿no? Entonces decía que tenía que quitarse todos esos pensamientos impuros, y los viudos también, no pensar en ni una mujer, ni la mujer en ni un hombre, pensar, santificarse para después poder bautizarse. O sea, él hasta ese extremo llegó. Y ahí vemos que ese pensamiento extremista lo hizo caer en la herejía montanista. Entonces ahora sí podemos entender cuando alguien quiere sacar un texto de Tertuliano para decir de que él negaba el bautismo de niños. No lo negaba, simplemente por sus razones específicas lo difería. Por el peligro y por el puritanismo que tenía en su mente, ¿no? Pero bien, seguimos. San Justino Mártir, un gran apologista, laico, año 151 después de Cristo. Y muchos, tanto hombres como mujeres, que han sido discípulos de Cristo desde la infancia, permanecen puros a la edad de 60 o 70 años. Y esto me recuerda, ahí lo puse, en Mateo 28, 19, lo que dije hace un rato. ¿Cómo se hace los discípulos de Cristo? Justino, de modo implícito, está diciendo cómo se hacen los discípulos de Cristo. Desde la infancia, dice. Jesucristo dijo, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Puede venir alguien y decir, eso es tu interpretación, Eric. Tú estás diciendo que desde la infancia significa que se bautizaron, pero ahí no lo dice. Bueno, vamos a ver ahora más adelante, tranquilo, con calma, respiren profundo. Vamos a ver cómo todo conecta, cómo se arma el rompecabezas, ¿no? Dice San Policarpo, 86 años le he servido, o sea, a Cristo, y nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo pues puedo blasfemar de mi Rey y de mi Salvador? Eso fueron escritos por los cristianos en el martirio de San Policarpo, lo que le dijo a esos paganos, porque le decían, renega de Cristo. Él dice, no, yo tengo 86 años sirviéndole, 86, o sea que también se bautizó de niño, y hay algunas tradiciones que infieren que él fue bautizado por el mismo apóstol Juan. Interesante. Dice Polícrates de Éfeso, citado en Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea por el año 190. Por lo tanto, hermanos, yo he vivido 75 años en el Señor. También haciendo énfasis, discípulo también de los primeros cristianos, de los discípulos de los apóstoles. Polícrates de Éfeso, un obispo de Éfeso. Dicen que también posiblemente conoció al apóstol Juan, que también fue bautizado por él, Polícrates. O sea, ahí vemos personas que dicen que han sido discípulos de Cristo desde la infancia. La única forma en que los primeros cristianos eran considerados discípulos de Cristo era a través de la iniciación del bautismo, que le decían neófitos, que le decían iniciados, que le decían iluminados, y eso lo vamos a ver ahora con la arqueología, porque la arqueología respalda todo eso. Seguimos. San Irineo de León, discípulo de Policarpo, que a su vez discípulo del apóstol Juan, contra las herejías, dice que Jesucristo, él vino a salvar a todos por medio de sí mismo. A todos, digo, a los que por él han nacido de nuevo para Dios. Hay otras traducciones que dicen a los que renacen de nuevo para Dios. ¿Y qué significa renacer para los primeros cristianos? Pues el bautismo. Eso es lo que creían los primeros cristianos, renacer de nuevo. Cuando le dicen a un católico, tú no has nacido de nuevo, hay que decirles, claro que sí nací de nuevo por medio del bautismo. Pero claro, uno puede nacer de nuevo en una conversión. Eso es algo totalmente diferente. Si alguien se descarrió del camino y ya era bautizado, uno renace de nuevo en Cristo cuando uno vuelve y toma los caminos de Cristo. San Hipólito de Roma,
la tradición apostólica, año 215, dice, bautizad primero a los niños. Aquí vemos ya cómo los primeros cristianos refutan a los nuevos protestantes modernos, ¿no? O sea, ellos recibieron la transmisión de los apóstoles de que había que bautizar niños y ellos lo hacen. Bautizad primero a los niños y si pueden hablar por sí mismos, que lo hagan. Si no, que hablen por ellos sus padres u otros parientes. Ahí vemos. Seguimos. Orígenes. Homilía sobre el Evangelio de Lucas. Año 233 dice. Aquí Orígenes le va a dar una catequesis a los hermanos que no son católicos que reniegan del bautismo de niños. Como los que vimos en los stickers de YouTube que renegaban, que decían que no había que bautizar, que no tienen conciencia de pecado. Bueno, la misma pregunta les hacía a Orígenes hace 1800 años atrás. Dice, aprovecho esta ocasión para hablar de algo sobre lo que nuestros hermanos preguntan a menudo, y ahora los protestantes, ¿no? Los niños son bautizados para la remisión de los pecados. ¿De qué clase? O sea, la iglesia enseña que hay que bautizarlos por la remisión de pecado, por el pecado original. El protestante ahora no sabe que es por el pecado original que se bautiza un niño por muchas razones más. Piensa que es por el pecado personal. Y dice, ¿de qué clase? ¿O cuándo pecaron? ¿Ven? Que le hacen la misma pregunta a Orígenes, como si tuviera un pecado personal un niño. Pero como nadie está exento de mancha, aquí dice Orígenes del pecado original, se quita la mancha mediante el misterio del bautismo. Ahí está la mancha del pecado original. Por eso se bautiza a los niños, porque el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí está Orígenes dándole una catequesis a los hermanos no católicos que dicen que cuando un niño pecó, bueno, es para que, porque nadie está exento de mancha, se bautizan también a los niños. Y Orígenes está en Egipto, ¿no? Ya pasamos de San Hipólito, que estaba en Roma, y Irineo, hablando de eso, también estaba en Francia. Vemos en pocos años de diferencia todo el mundo antiguo enseñando la misma doctrina, que hay que bautizar niños. Los niños tienen que ser regenerados, como decía, nacer de nuevo, como dice Irineo. Sigue Orígenes. Toda alma que nace en la carne está manchada por la inmundicia de la maldad y del pecado. En la iglesia, el bautismo se da para la remisión de los pecados y según el uso de la iglesia, el bautismo se da incluso a los infantes. Wow, homilía sobre Levítico, ahí están las asignaturas, año 248, unos años después. Y ese mismo año, dice en su comentario a los romanos, la iglesia recibió de los apóstoles la tradición de dar el bautismo incluso a los niños. Ajá, ahí está refutando a los necios que no quieren saber del bautismo de niños, ¿no? Seguimos. Ahora sí venimos con Pelagio. Recuerden que les mencionaba que Pelagio era un enemigo del bautismo, pero no porque no bautizara niños, sino porque lo hacía con otro tipo de propósito. Pero Pelagio se quería defender. Eso está en la patrología latina, libros de Migné, a los que les gusta estudiar la patrología. Dice así unos fragmentos de lo que habló Pelagio, porque todos los textos pelagianos fueron quemados, ¿no? Todas las herejías eran eliminadas de la iglesia. Pero lo poquitas cosas que se sabe de él fue por escrito de San Jerónimo y San Agustín y otros más, y cositas que quedaron de él. Y él decía, aduce que lo intentaban difamar al decir que niega el bautismo de niños. Y dice Pelagio, ¿quién es tan impío que quiere que los niños sean excluidos del reino de los cielos al prohibir que sean bautizados y renazcan en Cristo? Interesante. Él decía de que un niño tiene que ser bautizado para renacer en Cristo, pero lo que él entendía, él malinterpretaba la palabra de Dios, igual que los hermanos no católicos, malinterpretaba el texto de que todo el mundo se tiene que bautizar, bautizaba a los niños, pero no para que fueran eliminados de la mancha del pecado original y admitidos como hijos de Dios, sino que renazcan en Cristo. Para él renacer en Cristo era cualquier cosa o rito exterior menos lo que en realidad el bautismo hace en el alma de una persona. Y por eso se ganó la enemistad de la iglesia y cayó en herejía y es considerado un hereje grande en la iglesia. Miren lo que decía San Jerónimo, porque ahí lo vamos a descubrir. Él decía que bautizaba niños, pero San Jerónimo y San Agustín lo descubren. Dice, aquel santo varón y elocuente obispo Agustín, en su libro contra los pelagianos, dice, no hace mucho escribió a Marcelino 2 tratados sobre el bautismo de los niños, en oposición a vuestra herejía, o sea, a los pelagianos, a los seguidores de Pelagio, que sostiene que los niños son bautizados no para la remisión de los pecados, oigan, interesante,
sino para ser admitidos en el reino de los cielos. Y sigue hablando San Jerónimo un pocotón de cosas más que no podemos poner por causa de tiempo. Sería bueno que leyeran este libro contra los pelagianos para que vean todo lo que Pelagio ocultaba cuando él se hacía la víctima y decía, yo no soy tan impío para decir y prohibir que los niños sean bautizados. Yo los bautizo. Pero ahí vemos a San Jerónimo diciéndole, tú dices que los niños son bautizados no para la remisión de pecados, o sea, el pecado original, sino para otra cosa, ¿no? Ya te estamos agarrando con la mentira. Y dice San Agustín de Hipona, gran doctor de la iglesia, obispo de Hipona de África, dice, ¿qué es lo que hacían los pelagianos? Niegan también que los niños nacidos de Adán, según la carne, contraen el contagio del pecado. Afirman que son bautizados, pero no absueltos para la renovación de algún mal de la vieja deuda. O sea que los pelagianos, como no creían en el pecado original, como algunos grupos no católicos que ni siquiera saben qué es el pecado original, por eso dicen que no querían bautizar a los niños, pero aquí Pelagio sí lo bautizaba, pero no por eso. Y por eso fue llamado hereje. Imagínense ustedes. Imagínense si San Jerónimo y San Agustín vivieran ahorita, porque van a encontrarse nuevos pelagianos. Porque no solo que no prohíben bautizar a niños, o sea, el mismo Pelagio estaría en contra de los no católicos ahorita que prohíben bautizar niños, sino que hacen una mezcla de no solo no bautizar niños, como sí hacía Pelagio, pero niegan que el bautismo sea para remisión del pecado original, como sí negaba Pelagio. O sea que aquí vemos que los grupos no católicos adquieren herejías antiguas, pero ellos no lo saben. Están ustedes católicos instruirse para darles a entender la verdadera doctrina de Cristo. Ajá. Pasamos a otro punto, porque pueden decirme o decirles a ustedes, tú estás malinterpretando esos textos de la Biblia donde dice que se bautizaron casas enteras, que eso oikos, está bien, puede ser familia, pero los niños no, porque no dice ni un texto de que se bautizaban niños. Pero es bien, recuerden las palabras que comenzamos, iluminación, el bautismo es regeneración, el bautismo es para neófitos, como conocían los primeros cristianos. Todas esas palabras son conocidas por los primeros cristianos. Y gracias a Dios y a la arqueología, o sea, a la ciencia, podemos corroborar todo esto. Dice así. Comenzamos a ver epitafios, o sea, inscripciones en las tumbas antiguas por las catacumbas de Roma que dicen así. Esta es una inscripción funeraria en idioma griego en el Museo de Letrán. Es un epitafio de un niño que se llamaba Zósimo y dice que es del año 200. Y dice que en griego así en español, yo Zósimo, creyente de los creyentes, o sea, la única forma de que un cristiano en los primeros siglos era llamado creyente era porque ya fue bautizado. Te van a decir, no, esa es tu interpretación. No, busquen los libros antiguos. Los primeros cristianos a un bautizado le decía creyente, le decía iluminado, le decía neófito. Instrúyase. Creyente de los creyentes, yazgo aquí habiendo vivido 2 años, 1 mes y 25 días. O sea que ese es un epitafio de un niño de 2 años. De 2 años. Seguimos, otro más. Este epitafio está en el Museo de Laterano de Roma, dice así, también de los primeros siglos. Oh Hermaiscus, tu luz, o sea que fue iluminado, tu luz, vivirás en el Señor Dios Cristo. Él vivió 10 años y 7 meses. Aquí está otra inscripción de los niños muertos que ya eran bautizados. Tu luz, ese tu luz que está en la flechita, está la subrayé en la flechita, luz en griego, luz, oís. Vemos ya un niño de 2 años y ahora vemos un niño de 10 años. Seguimos viendo más inscripciones de los catacumbas de Roma. Este epitafio está incompleto. Habla de una niña inocente que vivió 2 días y 9 horas en la paz de Dios Cristo. Eso está en la catacumba de San Lorenzo, en el Museo Laterano también de Roma. Esta niña fue bautizada y a las 2 horas murió. Dice, in Deo Cristo, esa D es Dios, Cristo. Filia, carissime, inocentísime. In 10, ese número 9 que está ahí, están las horas, ¿no? 2 días, 9 horas en la paz de Cristo. Murió. 2 días, niño de 2 días, bautizado en la paz de Cristo. Seguimos.
Otra niña de 2 años que murió el día de su bautismo. Tisha Dulcis vivió 1 año, 10 meses y 25 días, 8 días antes de las calendas. Eso de las calendas, para los que no saben, era como decir 8 días antes del mes que sigue. Eso significa las calendas. Entonces, ahí vemos cómo dice acepti, reditit, que significa aceptir, o sea, que recibió la gracia y dio el espíritu, devolvió el espíritu, devolvió el espíritu el día mencionado anteriormente, o sea, que el mismo día que se mencionó ahí, 8 días antes de las calendas. Fue bautizada y nada más tenía menos de 2 años. Murió. Eso está en las catacumbas de Priscila, en Roma. Seguimos viendo cómo la ciencia nos da la razón a nosotros versus las malas interpretaciones protestantes modernas. Otra más. Inocencia preditus a Flavio Aurelio Leo, un neófito, interesante, la parte de arriba, neófito, se le decía también a los recién bautizados, de maravillosa industria y bondad, que vivió 6 años, 8 meses, 11 días. En las catacumbas de Roma de los primeros siglos, también aquí está esa inscripción. 6 años, 8 meses y 11 días. En el del centro, la placa de Candidus, un neófito, miren la palabra neof aquí en latín, no se preocupen si no entienden qué es neof, neófito, que vivió 21 meses, o sea, ni siquiera 2 años. Neófito, fue bautizado y murió a los 21 meses. Otro más, Ulciano Abacio Valerio, catecúmeno, ahí vemos hasta otra palabra de catecúmeno, que vivió 9 años, 8 meses y 22 días. Catacumba de Santa Inés, un catecúmeno, o sea, ya como tenía 9 años, estaba siendo instruido por la fe cristiana. Fue bautizado e instruido. Ahí vemos a Jesucristo. Vayan y bauticen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándole en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo le mandé. Bueno, fue bautizado, estaba siendo instruido, pero murió. 9 años, 8 meses, 21 días. Los primeros reformadores. Lo que por este tipo de personas, ahora que tenemos tantas y tantas congregaciones evangélicas, por estas personas. Dice Juan Calvino en su Institución de la Religión Cristiana 4:16. Calvino veía en los textos que yo les mencioné de Hechos de los Apóstoles una prueba de dicho bautismo que incluía niños. Lo que le dije, oikos, las familias enteras se bautizaban. Bueno, él veía con su interpretación de que se bautizaban niños. Y entonces él peleaba con los anabaptistas que decían, ahora bien, como vemos que la práctica que tenemos de bautizar a los niños pequeños es impugnada y atacada por algunos espíritus malignos, miren lo que dice Juan Calvino, que el que decía que no se bautizara a niños eran espíritus malignos. ¿Qué le dirá a los evangélicos de ahora, no? Espíritus malignos. Como si no hubiera sido designada por Dios, sino recién inventada por los hombres. Creo que será muy oportuno confirmar las conciencias débiles en este asunto y refutar las objeciones mentirosas que tales seductores podrían hacer. O sea, aquí ya estaba él mismo peleando con las otras congregaciones que se separaron de la Iglesia Católica por su anarquía protestante, porque eso fue una revolución, que ni siquiera a ellos mismos, como los primeros reformadores, les hacían caso, cada uno hacía su propia secta y ya comenzaban los problemas. Él bautizaba a los niños y ya venía gente que no querían bautizar niños. Y él le decía que eran espíritus malignos, seductores malignos, ¿no? Interesante. Martín Lutero, el gran Martín Lutero que todo el mundo conoce, esto está en las obras de Lutero, ahí está el volumen 55, dice así, la forma más segura de bautismo es el bautismo de niños. Miren ustedes, Lutero también si viviera ahora también, y viera a esta gente que no bautiza niños. Porque un adulto puede engañar y venir a Cristo como Judas y hacerse bautizar, pero un niño no puede engañar. Viene a Cristo en el bautismo como vino a él Juan y como fueron traídos a él los niños para que su palabra y su obra sean eficaces en ellos, los muevan y los hagan santos porque su palabra y su obra no pueden caer de fruto. Así decía Martín Lutero con respecto al bautismo de niños, el iniciador de todos estos grupos evangélicos. Interesante, ¿no? John Wesley, de los metodistas, por los años 1700, decía, todos los que son bautizados en su infancia son al mismo tiempo nacidos de nuevo. Si viviera también John Wesley ahora y le dicen a uno, tú no has nacido de nuevo, y tú le dices, pero ya yo me bauticé, yo nací de nuevo, porque para un grupo no católico ahora nacer de nuevo no es bautizarse, es otra cosa.
ya también estuvieran peleando ahorita con John Wesley, ¿no? Bastante importante, estos textos de los primeros cristianos, los epitafios e inscripciones funerarias de los primeros cristianos, los textos bíblicos que sí aducen de una mejor manera que se bautizaron familias enteras, y lo vemos con los textos de los primeros cristianos y las inscripciones funerarias en las tumbas, versus lo que se puede decir ahora, ¿no? Y los reformadores, que fue el último punto, hay muchos reformadores más que hablan del bautismo de niños, pero por causa del tiempo lo vamos a dejar hasta aquí, porque la misión era el día de hoy una charla sobre el bautismo de niños en la iglesia primitiva, pero quise ponerle como un bonus extra el tema de los reformadores para que se pudiera ver qué tan incongruente eran los primeros evangélicos versus los de ahora, ¿no? Que se separan y cada uno hace su propia doctrina. Bueno, espero que les haya gustado y haya sido de provecho y de edificación este pequeño compartir. Y bueno, si hay un minutito para alguna consulta, me dicen nada más. Pues voy a dejar de compartir la pantalla.